Bueno amigos, observad este brillo hiperpixelado que nos sale desde estas gafas que parecen de un rockstar, ¿verdad? Es un rockstar con canas, o bueno, se aproxima bastante al estado del rock and roll moderno. Nos vamos con Cable, amigos, Cable, el del cable para algunos. Mirad qué portadón espectacular. En fin, este vídeo que vamos a hacer hoy tiene una cierta conexión con el que hice ayer. Ayer hice el de Silver Surfer en la versión dibujada por Moebius, por el gran Moebius. Ya sabéis, artista francés, universal de la historia, ¿no? Y nos presentaba una cosa bastante peculiar, que es una perspectiva de un personaje muy yankee, muy de, pues eso, creado por Jack Kirby, nada más y nada menos, ¿no? Y por Stan Lee. Así que era una visión europea, al estilo europeo, de un personaje muy de superhéroes. Pues bien, hoy vamos a ver un cómic, o alguno más, depende de cómo nos vaya el tiempo. También lo mismo, con un personaje muy USA, Cable, o sea, Cable, el creado por Rob Liefeld, nada más y nada menos. Pasamos de Jack Kirby a Rob Liefeld, pero en unos números que aquí, por cierto, en España creo que no se han publicado, los he buscado y no los he encontrado, dibujados por Igor Corday, que veis aquí. Depende de cómo os lo encontréis, os lo vais a encontrar con la Y o con una J. Igor Corday, es un artista de los antiguos Balcanes, de los Balcanes, de la antigua Yugoslavia, que pertenece a una generación bastante, bueno, peculiar, porque es un tipo que empezó trabajando en cómic europeo en los años 80. O sea, es un tío que le puedes encontrar en cómics franceses, en cómics de la heavy metal. Yo le tengo en alguna revista y me encantaría verle aquí en cuanto vuelva a tener otra vez cómics en formato físico. Y bueno, digamos que muy a finales de los 90, principios de los 2000, trabajó para Marvel Comics, haciendo pues algunas de estas páginas, y se convirtió en un artista muy polémico, esencialmente por dos motivos. Uno, que el tipo, no sé si es que económicamente no estaba muy bien y dibujaba 250.000 cómics al mes, lo cual hizo que su producción bajase bastante de calidad. Yo tengo una opinión, yo creo que el tío, para todo lo que producía, mantuvo un nivel de calidad bastante digno, pero bueno, entre los aficionados, ya sabéis que los aficionados al cómic, especialmente en aquellos años 90, principios de los 2000, es decir, old school, solían ser más intransigentes con respecto al estilo de los dibujantes. Y lo que tiene Igor Corday es que es un dibujante, como veréis, que no es un dibujante de superhéroes. O sea, de ninguna de las maneras podemos considerar que este estilo se ajusta a los estándares USA, ya sabéis, de, pues eso, los pijamas, el spandex, las composiciones espectaculares y esas cosas. Todo lo contrario, aporta un toque nuevo, por así decirlo, al personaje, le da un toque mucho más de ciencia ficción, más a la europea, que encaja muy bien, muy bien con la idea que presentaron a partir de este número el guionista David Tishman y, bueno, y el propio dibujante, ¿no? Convertían al personaje en una especie como de... o redefinían, no era exactamente convertir, porque ya estaba un poco en esa línea, pero redefinían al personaje como una especie como de... no sé cómo decirlo, de viajero errante que iba por el mundo, pues enfrentándose a injusticias geopolíticas, una especie de soldado, sí, un Ronin, una especie de soldado sin ejército, ¿sabéis? Una especie de personaje desencantado con el equilibrio del poder mundial y que hacía lo que podía por su cuenta. Esto conecta con el personaje porque, como ya sabréis, en el universo mutante se nos contó que provenía de un futuro distópico y que, bueno, que el tío estaba constantemente intentando evitar que sucediese, pero no lo terminaba de conseguir. Vamos a hacer un repaso muy breve, ¿vale? A Cable, aprovechando que en formato digital se me permiten hacer estas cosas. Vamos a hacer un muy breve repaso de qué pasaba con Cable en los años 90. A Cable, este por cierto no lo tengo, se le crea en Los Nuevos Mutantes, le crea Rob Liefeld y posteriormente lo reincorpora a sus X-Force en 1991, ¿verdad? Vale, a partir de ahí Cable se convierte en una de las estrellas del cómic de los 90, pero de una de las estrellas, nivel prácticamente Wolverine. Era la época de los tipos duros, ¿vale? Y esto que estáis viendo aquí es el número 1 de su colección en solitario. Cable, que está aquí arriba, ¿vale? Esto, en fin, estas letras eran brillantes, muy sexys, para venderse muy bien. Y bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Pues esencialmente los clásicos imitadores de Jim Lee. Todas las caras son iguales, todo musculito, todo armas, cañones. De este ya hice vídeo, de este cómic, en su momento, y ya hablamos, bueno, los anuncios no tienen precio, los que salen por aquí, pero ya hablamos de que era un cómic, a ver, era flojo. Tremenda página doble, gracias por todo, Arciber. Gracias por imitar a Jim Lee de una manera tan amateur y por darme página doble con disparos a no se sabe dónde. Bueno, que esto realmente os lo estoy enseñando para que veáis que Cable era un cómic que servía para explotar al personaje, pero que realmente, a ver, le faltaba todo.
Le faltaba absolutamente todo, ¿vale? Y a lo largo del tiempo, a medida que fue pasando el tiempo, diferentes guionistas fueron dando su visión del personaje y lo fueron redefiniendo. Os voy a ir enseñando un poco otros cómics que se publicaron para que veáis un poquillo por dónde iba la colección, ¿vale? Voy a buscar el número... Este es el 28, que sale el Sugarman en la portada. Aquí, como veréis, pues solamente vale 1,50. Muerte de la Nación. Esta es la época de Jeff Loeb y... me parece que estaba Churchill ya por ahí, creo. Aunque este claramente no es Churchill, pero bueno. Jeff Loeb en los guiones y bueno, en este caso, justo en este número, había un dibujante invitado. Bueno, la cosa es que, bueno, primero Jeff Loeb lo que hizo fue... No me gusta nada Jeff Loeb como guionista. Lo que hizo fue intentar darle un poco de lore, ampliar un poquito el lore de Cable, ¿no? Ya la base original ya estaba bastante clara, que venía del futuro, que era un personaje que tenía problemas para mantenerse estable con respecto a un grupo y que en el fondo, aunque él pretendiese todo el tiempo estar en grupos funcionales y relacionarse con su familia y demás, acababa siempre siendo un lobo solitario, plan ocular tremendísimo, ¿no? Y sobre esta base, pues se intentaba el Sugarman, que gran personaje, ¿eh? La era del apocalipsis trajo pocas cosas buenas, pero bueno, algunas estuvieron bien. Vale, pues eso, que al personaje se nos empezaban a incorporar también aquí y a través de otras series limitadas, como la del hijo de Ascani y tal. Una especie de lore un poco al Star Wars, con personajes recurrentes y demás, y se empezaba como a redondear un universo que realmente era más eso, más ciencia ficción que superhéroes, y funcionaba bastante bien. Voy a enseñaros otro número, ya que esto pretende ser una introducción, ¿eh? El número 45. Esto es para que veáis también un poco el cómo va cambiando Marvel, ¿vale? Aquí, por ejemplo, los estilos más amerimangantes. Como veis, pues eso. Aquí, por ejemplo, una época que seguía siendo una especie de soldado con muchos disparos, pero como veréis, no terminaban de definir muy bien al personaje. O sea, era un personaje que, sí, vale, lo que os contaba, entre las características de que era un poco lobo solitario y demás. Hay veces que rejuvenecen, hay otras veces que no, hay veces que se trabaja mucho con el concepto de que tiene poderes mentales, se hace referencias a personajes importantes que se recuperarán desde el futuro, sus relaciones con X-Force. Es un personaje, ya os digo, con potencial, pero que faltaba un poco a alguien que lo explotase, ¿no? A ver, vamos a poner otro cómic. Este que estamos viendo es el... ya no me acuerdo. Vamos a poner el 59, vale. Esta es una etapa, esta que os enseño. Estos los tengo en físicos, muchos de ellos. Esta es una etapa que yo creo que ayudó muchísimo al personaje para que tomase un poco de forma. Esta es la etapa de Joe Casey y Ladrón a los dibujos. Ladrón es mexicano, dibujante increíble. Y aquí, al principio de una manera más tímida, pero luego con más decisión, lo que hicieron fue, como veréis, hacer que fuese un homenaje barra, llamadlo como queráis, al estilo Kirby o Old School, pero al mismo tiempo hicieron que los guiones fuesen bastante avanzados y bastante de ciencia ficción. Es decir, si los clásicos cómics de Stan Lee y Jack Kirby eran cómics de superhéroes al estilo Old School, al viejo estilo, con esos guiones, pues eso, muy para crear hype constante, para crear emoción, que hacía Stan Lee, que funcionaban muy bien, funcionaban muy bien con Jack Kirby. Aquí nos mostraban unos guiones que encajaban mucho mejor dentro de unos cómics algo más sofisticados y un poquito más, pues eso, tomando en cuenta las cosas que se habían desarrollado durante todos estos años, pero gráficamente es como que nos devolvía a un punto, pues así, como más retro, más old school. Y este run que hicieron Casey y Ladrón sí que ayudó a sentar mucho más lo que os decía antes, ese concepto del personaje que se enfrenta, pues eso, a amenazas del mundo, pero que en realidad no termina de reconocer ningún líder establecido, que tiene pues a personajes, como os decía antes, del futuro que van viajando al presente y con los que se va encontrando y demás, ¿no? Vale, el tema está en que después de esta, para entendernos, después de esta fantástica etapa de Joe Casey y Ladrón, que ya os digo, para mi gusto, esto es una pasada, es una gozada, una vez más, para variar, el personaje entra en una temporada de indefinición. Es importante también decir que es que Cable pertenece al universo mutante. Entonces hay que tomar en cuenta que le utilizan en los crossovers, le utilizan en los eventos, se cuenta con él para el lore de las demás colecciones. Hay que tomar en cuenta su relación también con Cíclope.
al ser el hijo de Scott Summers, ¿no? Entonces es como que los autores, bueno, tienen un cierto margen de libertad, pero cada 2x3 supongo que por parte de los editores se suele reclamar que el personaje intervenga también dentro de la complicadísima línea argumental de los mutantes, ¿no? Entonces eso hace que sea un personaje un poco tramposo, un poco para los, quiero decir, para los autores. Vale, así llegamos al siguiente número, que os voy a poner por aquí, a ver si lo encuentro. Es que, joder, formatos digitales, ya sabes, eso tiene su cosa. Que vamos a venir directamente, nos venimos ya directamente al número 57. Me estaría guapo ver el número 56, ahora que lo pienso. A ver si lo tengo por aquí, creo que podemos verlo. Lo tengo por aquí el 60. Bueno, no, lo vemos directamente desde el 60. No, lo vamos a ver. Cosas del directo, amigos, aunque no sea en directo, y como estoy grabando el tirón, vamos a saltar directamente al 97, que es el que estábamos haciendo para el vídeo, ¿vale? Para encontrarnos ahora sí. Esto que he hecho hasta aquí era simplemente para crear un poco de contexto, para que entendáis que el personaje no terminaban de saber muy bien qué hacer con él, ¿vale? O sea, era una especie de personaje que se iba encontrando con injusticias por el mundo, pero le faltaba un poco de definición, porque no era un superhéroe, pero tampoco dejaba de ser un superhéroe. Y aquí este equipo creativo, directamente, además coincidiendo con el 11 de septiembre, nos pone directamente en un cómic que parece europeo. O sea, es que en serio, parece europeo. Nada más empezar, tenemos aquí, estamos en Lima, edificios, los coches, mirad ahí la cantidad de fondos, el acabado que tiene, y de pronto explosión. Por ejemplo, esto que estáis viendo ya en sí mismo, en su momento generó problemas en Marvel, porque ya sabéis que en esa etapa todo lo que fuese representar explosiones, representar ataques terroristas, representar violencia, muerte de gentes y tal, intentaban evitarlo por todos los medios para evitar que esto, pues que trajese, pues eso, un feedback, ¿no? Que trajese feedback del trauma que había representado el ataque terrorista de Nueva York. Y aquí, pues bueno, vemos el tono que es imposible que no haga referencia también a la realidad que nos encontrábamos en el mundo en esa época, ¿no? Nos íbamos a encontrar con un mundo de terroristas, de militares, de muertos, de manipulaciones, de injusticia, también mucho eso, injusticia y todo este punto de matiz y corrupción que tienen pues las milicias, los políticos que están implicados en los conflictos internacionales y demás. Como veréis, el tono gráfico acompaña, o sea, Igor Corday aquí da un tono del personaje, como os decía antes, mucho más europeo. Además, hay que decir que aparte de Tishman, unos números después sería Darko Makan, creo que se llama Darko, el que haría los guiones, y es un guionista al cual muchos conocimos con Guerra de Clanes, una historia de Grendel, que directamente era un paralelismo de la guerra de los Balcanes de los años 90. Bárbaro, le voy a hacer vídeo aquí sin duda algún día. Es de los mejores cómics creo que he leído nunca. Es un cómic bestial y de los mejores cómics de Grendel, evidentemente. Y aquí, como veréis, pues bueno, los clásicos conflictos con los niños, mirad las barriadas como están dibujadas, los militares que conviven directamente. Tiene un punto, ¿entendéis lo que quiero decir con que tiene un punto? Igual que le pasaba ayer a Moebius, ¿no? Con Galactus y con Silver Surfer y tal. A esto le pasa también que tiene un ritmo, tiene mucha influencia de Corben también, hay que decirlo. Tiene un ritmo y una manera de narrar que convierte este cómic en otro tipo de cosa, ¿no? Y bueno, aquí como veréis, pues eso, los niños están jugando con armas de juguete. Se habla mucho de la influencia de la guerra, ¿no? En los niños que conviven en ese tipo de conflictos, en cómo, pues como que se van amoldando al conflicto y a la agresión, ¿no? Y bueno, como veréis aquí, Cable, pues nos lo encontramos, para variar. Será resuelto, por cierto, en estos números, que tiene una... A ver, el término es infección tecnoorgánica, que es lo que pone aquí arriba. Una de las cosas que le da sentido al personaje de Cable es que es un personaje que, como habréis visto anteriormente, pues tiene implantes cibernéticos. Implantes, es una manera de hablar. Tiene partes cibernéticas, es medio robot, medio hombre y todas estas movidas. Y se nos habla que es porque tiene un virus, lo que se llama un virus tecnoorgánico, que es que se supone que se va extendiendo por su cuerpo, haciendo que partes de su cuerpo se vayan convirtiendo en máquina, ¿no? Y que él, con sus poderes mentales, que se supone que tiene un tremendo poder telequinético y demás, pues como que contiene el virus para que este no se extienda, y tiene ahí como una especie como de lucha con ellos. Es una de las partes que hacen que este personaje sea interesante. Y en medio de todo esto, de vez en cuando el tipo pues tiene achaques, tiene pues eso, le pega ahí un espasmo, pierde el control, se empieza a ver que el virus está avanzando y que el personaje está enfermo esencialmente, y eso, a ver, una vez más dimensiones, ¿no?, que ayudan. Y bueno, como veréis, pues el personaje aquí
ha venido, está claro que ha venido a esta parte del mundo con una misión y se infiltra en las líneas enemigas. Y mirad qué viñetas. Esto ya os digo, en su momento, a los aficionados Marvel, y de hecho también dibujó algún número, me parece que no sé si los Extreme X-Men o los... No me acuerdo porque a los X-Men les pusieron nombres muy raros, tío, los Astonishing X-Men o alguno de estos. Dibujó algún número y a los aficionados no les gustó nada. Yo me parece que lo dibujó con Joss Whedon, me parece que fue, de guionista. Y su estilo de dibujo no gustó nada. De hecho es que en Marvel, al cabo, pasado un tiempo, dejó de contar con él porque es que su estilo no encajaba con los superhéroes. Y es que se ve claramente aquí, ¿no? Lo que estamos viendo aquí básicamente es un cómic de ciencia ficción / guerra. Podría estar en blanco y negro perfectamente. Y a mí ya os digo, cuando lo leí la primera vez en digital, estuve buscándolo a ver si lo conseguía en físico, porque me extrañaba que este cómic no se hubiese publicado aquí. Para mí, vamos, esto es material de culto, ¿eh? Además que es que el tono del cómic, este tono así mucho más militarista, pero también negativo, reflexionando sobre la guerra. Ya sabes que cuando hay gente yugoslava de estos años trabajando en los cómics, siempre al final acaban reflejando el conflicto que tuvieron, ¿no? La guerra, evidentemente. Que por cierto, últimamente se está poniendo la cosa complicada en Croacia porque se está la cosa recalentando en los Balcanes, pero bueno, eso es un tema para, supongo que para otro vídeo, o para otro día, o para otro canal. Mira qué dibujazo, ¿eh? Se nos habla eso de los líderes ahí de la rebelión que están ahí encerrados, las diferentes facciones que se han creado en el ejército. Este es el, pues eso, el gran líder de una facción revolucionaria. Y bueno, se nos ve eso, el equilibrio de los soldados, claro. Como buen cómic de ciencia ficción, pues aquí se teleportan, Cable llega disparando. El cómic a mí, en serio, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Este cómic, además es que corresponde muy bien, porque si os acordáis, o no os acordáis, os lo digo yo, en los 2000, en la época Joe Quesada y Axel Alonso posteriormente, Marvel hizo un volantazo. Digamos que la segunda mitad de Marvel tuvo sus cosas positivas, pero fue una época muy mala creativamente y económicamente para Marvel Comics, y sus cómics se volvieron muy reiterativos, muy predecibles y malos, esencialmente. Había muchísima merimanga, con guiones que no iban a ninguna parte. Era todo, no se sabía exactamente a qué público se estaban refiriendo, porque se supone que eran cómics adolescentes, pero que estaban un poco fuera de onda. Como recordemos, el tema de la aparición de Image Comics a Marvel la dejó muy descolocada en la crisis económica que hubo y demás. Y en los 2000 es como que Marvel volvió a encontrar sus esencias, y muchas veces experimentando con estilos que no eran exactamente los que cuadraban. Ahí teníamos el universo Ultimate, Marvel Max, por ejemplo, que era para mayores de 18. Ese tipo de cosas, dejar entrar autores ahí que tuviesen otro tipo de ideas. Pues, como os he dicho antes, a Joss Whedon, por ejemplo, Grant Morrison, que ya venía de haber trabajado en DC haciendo muchas cosas. Por ejemplo, que hubo muchísimos. Los 2000 son para muchos la mejor década de los cómics. Y a mí este cómic me encajaría dentro de esa onda de renovación. Aquí se nos está mostrando a Cable cómo hace meditación para contener sus miembros cibernéticos. Mirad, a mí es que el dibujo me gusta mucho, ¿qué queréis que os diga? Yo sé que no gustó en su momento en Estados Unidos entre los superhéroes, pero a mí precisamente el convertir este cómic en otra cosa, más un cómic más de guerra, un cómic más... No sé, menos infantil sería un poco el tema, ¿no? Menos adolescente y roleplay feldesco, y traerlo a un contexto más realista, incómodo. Creo que lo convierte en una cosa mucho más interesante, y a Cable al mismo tiempo como que deja de utilizarlo como si fuese una especie de Punisher de los mutantes a veces. Era un poco lo que hacían al principio con Cable, para redondear aún más esa figura, ¿no? Es un personaje muy interesante. Un personaje muy interesante que tiene historias, ya os digo, tiene historias muy buenas. Mira que dibujo más poco usa. Ya os digo, yo veo mucho Corben también en Idon Corday, ¿eh? Las proporciones, las perspectivas que usa y demás. A mí me gusta, está guapo. Es que esto es como un punto realista, es como Metal Gear Solid. Realmente es Metal Gear Solid / Cable. Mira qué portada. Es claramente, o sea, de hecho, en serio, lo que os estoy diciendo de Metal Gear Solid, ninguna tontería. Este cómic tiene un punto ahí Metal Gear Solid total, que al personaje le sienta muy bien. En fin, no os voy a enseñar, lógicamente no os voy a enseñar todos los cómics del RAM porque son bastantes, y tampoco quiero abusar y estar aquí mostrando cómics completos tan gratuitamente, ¿no? Pero esto estaría muy guapo que lo publicasen en español.
estaría muy bien. Incluso en inglés son difíciles de conseguir, ¿eh? No sé, me gusta. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gustan estos cómics? ¿Nos gustan? ¿Nos parece bien? Un punto más, no sé cómo decirlo, alternativo y realista para estos personajes. O por el contrario, preferéis el original de Rob Liefeld. Lo he hecho bien, lo he hecho mal. ¿Queréis ver más cómics de cable aquí en este canal? Pongáis lo que pongáis, lo voy a hacer, así que tomáoslo como una referencia únicamente. Lo que queráis, emociones, sueños, pesadillas, frustraciones, deseos, sugerencias de cómics que podamos ver, que ahora ya sabéis que tenemos bastante libertad, ya que estoy de momento utilizando cómics en formato digital. Pues ya sabéis, ponedme en los comentarios, que es el lugar donde, en fin, donde se coexiste y donde se comparte espacio en este canal. Y al mismo tiempo, acuérdate del me gusta, que me alegra mucho la vida. El no me gusta, sin embargo, el dedo para abajo, ese mejor no lo uses. Hagamos como que no existe, ¿de acuerdo? El suscribirse, que ya sabéis que, en fin, yo sé que la mayoría no estáis suscritos y seguramente no os vais a suscribir porque yo os lo diga, pero alegra, ¿eh? Alegra ver que la gente se suscribe y que el canal va creciendo. Alegra bastante. Y al mismo tiempo, pues un compartir, ¿no? Compartir no está mal. Compartir nunca está de más. Seguro que hay gente a la que esto le mola. Seguro que hay alguna persona que dibuja, a la cual encontrarse con dibujantes que resuelven las páginas de una manera distinta y no tan predecible, les aporta. Y si no, pues, yo qué sé, compartir por compartir, que no está mal. Compartir es vivir o morir. O depende de lo que compartas. Y no voy a extenderme con este concepto que estoy introduciendo porque podría quedar bastante tétrico. En fin, amigos, cable. Necesito 2 palabras. Jim Carrey. El que entienda este chiste lo ha entendido y el que no, pues se lo explicaremos en comentarios. Jim Carrey, amigos, Jim Carrey. Venga, nos vemos.